negativa del glutamato. Esas son las reacciones iniciales, pero no son las totales, son las iniciales. Después, la pregunta 2, ¿qué reacciones o vías metabólicas le permiten al cuerpo sacarse el amoníaco que es tóxico? Por un lado es el ciclo de la urea y por otro lado... por otro lado puede ser formando glutamina. Sí, glutamina. Formación de glutamina, bien Evelyn. Entonces, formando urea en el ciclo de la urea o la formación de glutamina. Esas eran las dos opciones. El punto 3, a ver, ¿quién quiere? Paz. Renata. Profe, yo no pude hacer las preguntas. Analisa. Bueno, a ver, ¿qué más? Belén, Prado, Brisa, Belén. El sustrato inicial del ciclo de la urea y los productos finales. ¿Alguien lo hizo eso? Profe, ahí le contestó Belén en el chat que no tenía micrófono, que lo respondía ahí. Bueno. Sí, el sustrato inicial, entonces amoníaco y dióxido de carbono o ion bicarbonato también lo pueden encontrar, y el producto final es la urea. Sí. ¿Qué más? El punto 4 dice, ¿por qué el ciclo de urea es un ciclo? ¿Por qué es un ciclo? ¿Qué regenero ahí? Se regenera la ornitina. Se regenera la ornitina. Bien. El punto 5 dice, ¿en qué tejidos y en qué células se realiza el ciclo de la urea? ¿Qué tejido hace el ciclo de la urea? ¿El hígado? El hígado, el tejido hepático, bien. Los hepatocitos serían. Tejido hepático y las células, los hepatocitos. ¿En qué localización subcelular de los hepatocitos se da el ciclo de la urea? En la matriz mitocondrial y después en el citosol. Bien, en dos partes, en la matriz mitocondrial y en el citosol. Y después, en la circulación, en la sangre, el punto 7 que teníamos, dice, ¿en forma de qué compuestos circulan los iones amino para que el hígado los metabolice? O sea, para que el hígado haga gluconeo, o ciclo de la urea, o catabolismo. ¿Cómo van a circular esos grupos amino? No circulan como amino, como ion amonio, como amoníaco. ¿Eso alguien lo hizo? No sé si es por glutamina y alanina. Ajá, bien, por esos aminoácidos, glutamina y alanina. ¿Y cuáles son, eso que vamos a ver un poco hoy, los aminoácidos esenciales y por qué se los denomina esenciales? Son 8 los aminoácidos esenciales. ¿Quién lo hizo? Si quieres se los digo yo. Los vimos ahí en el apunte blanco. Los 8 son la fenilalanina, la isoleucina, leucina, la lisina, metionina, la treonina, triptófano, nilobalina. Bien. ¿Y por qué son esenciales? Estos aminoácidos esenciales o indispensables deben ser suministrados en una dieta adecuada al fin de mantener el crecimiento de niños y jóvenes o el equilibrio nitrogenado en los adultos. Entonces, podemos hacer, ahí Lucrecia los puso también. Bien, entonces son porque no los podemos sintetizar, nuestro cuerpo no puede sintetizar esos aminoácidos. ¿El resto de los otros aminoácidos los podremos sintetizar? Sí, profe, nosotros, el ser humano tiene los aminoácidos
que los podemos sintetizar y los que no podemos sintetizar, que son los que tenemos que ingerir en la dieta. Bueno, entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. A ver, esto lo vamos a hacer más grande. ¿Lo ven bien? Bueno, vamos a seguir con el metabolismo de los aminoácidos. Si ven este cuadrito, como les dije la clase pasada, nosotros no tenemos una reserva de aminoácidos. Teníamos una reserva de los carbohidratos, en el caso de la glucosa como glucógeno, teníamos una reserva de lípidos, en el caso de los triacilgliceroles, en los adipocitos, pero no tenemos una reserva de aminoácidos. Hay un pool de aminoácidos, que ese pool de aminoácidos viene de lo que se absorbe por la digestión en el intestino. Bien, otro compañero, a ver. Dayana. Entonces, esos aminoácidos no tenemos una reserva, hay un pool de aminoácidos que vienen, por un lado, de lo que ingresa por la digestión, por la absorción de las proteínas que consumimos con los alimentos, por otro lado, de la degradación de esas proteínas que han cumplido su vida media y que se tienen que degradar, o bien por la síntesis de esos aminoácidos no esenciales, que tenemos todas las enzimas para poder sintetizarlos. Y con esos aminoácidos uno puede sintetizar las proteínas, esas proteínas que pueden tener diversas funciones, pueden ser componentes estructurales de tejidos, qué sé yo, pueden ser proteínas plasmáticas, transportar el oxígeno, como en el caso de la hemoglobina, catalizar reacciones enzimáticas en las vías metabólicas, como vemos, funcionan como enzimas. Otras funcionan como hormonas, permiten la señalización. Y la clase pasada vimos que otro grupo, cuando yo no tengo una suficiente ingesta de carbohidratos o tengo un déficit metabólico que no me permite utilizar esa glucosa, puedo usar ese esqueleto carbonado de los aminoácidos para producir energía. Voy a catabolizar ese aminoácido. Como dijimos inicialmente, le tengo que sacar ese grupo amino, entonces eso lo voy a hacer por transaminación o por desaminación oxidativa. Eso le va a formar amoníaco, que dijimos que era malo, que el cuerpo se lo saca de encima, o formando urea o formando glutamina. Entonces me queda ese esqueleto carbonado, que ahora es un alfa-cetoácido. Ese alfa-cetoácido yo lo puedo ingresar, lo vamos a ver cómo ingresa el ciclo de Krebs y se oxida completamente. Entonces obtengo un rédito de moles de ATP y coenzimas reducidas que van a la cadena respiratoria. O lo puedo utilizar para sintetizar glucosa o hacer gluconeogénesis, porque hay tejidos que solo dependen de la glucosa, que no pueden utilizar otros sustratos como fuente de energía. Y después hay estos aminoácidos, también los puedo usar para sintetizar otros, se llaman compuestos nitrogenados que no son proteicos, que pueden funcionar como hormonas. Puedo sintetizar las bases nitrogenadas, los nucleótidos, purinas y pirimidinas. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, repasando lo que vimos la clase pasada, la degradación de esos aminoácidos, como dijimos, es una vía catabólica, que eso yo lo puedo hacer cuando, como les dije, voy a romper esa proteína, la voy a degradar, porque esa proteína ya cumplió su tiempo de vida media, o está alterada y la tengo que romper. Le hago una proteólisis. Cuando también se degradan esas proteínas, cuando hago la digestión, en el caso de la digestión y la absorción de las proteínas de las dietas,
también las proteasas rompen ese enlace peptídico y me liberan esos aminoácidos. Y también cuando voy a usar, voy a degradar o catabolizar esas proteínas en el caso de un ayuno prolongado. Como les dije, cuando no tengo suficiente ingesta de carbohidratos, entonces recurro en última instancia a esas proteínas como fuente de energía, como sería en el caso de un ayuno prolongado o en inanición, desnutrición, se recurre a esas proteínas. Entonces, repasemos esa etapa de la degradación, particularmente ya estamos hablando de los aminoácidos. Entonces yo a ese aminoácido le tengo que separar ese grupo amino. Ese grupo amino implica que yo haga una reacción de transaminación y después la desaminación oxidativa del glutamato. Eso me forma, dijimos, amoníaco, que va al ciclo de la urea o a la formación de glutamina, que me permite sacarme de encima ese amoníaco que era malo. Y por otro lado me queda ese esqueleto carbonado, ese alfa-cetoácido que yo lo puedo seguir catabolizando, usar esa energía que está en esa cadena carbonada. Entonces, repasando lo que vimos en la clase pasada, yo tengo un aminoácido en la transaminación y tengo otro alfa-cetoácido. Este aminoácido le va a ceder el grupo amino a este alfa-cetoácido y se va a transformar en un alfa-cetoácido. Y el alfa-cetoácido va a aceptar ese grupo amino y se va a transformar en un aminoácido. Entonces uno acepta y se transforma en un aminoácido y el que era aminoácido da y se transforma en un alfa-cetoácido. Y en el caso de la desaminación oxidativa, ese glutamato pierde ese grupo amino. Si es oxidativa, obviamente necesita una coenzima oxidada, en este caso, que se va a reducir, como en el reducido, y se va a formar ese amoníaco, que dijimos que el hígado lo procesa y hace una vía metabólica, un ciclo particularmente, que es el ciclo de la urea, y forma esta molécula, que es la urea, que es inocua, que se elimina por la orina. Eso con respecto al grupo amino, pero después me queda ese esqueleto carbonado. Ese esqueleto carbonado es esos aminoácidos, que yo ya le saqué el grupo amino, pero me queda un esqueleto carbonado. Yo o lo puedo degradar, y si lo degrado, por ejemplo, algunos me darán lugar a, como en este caso, fíjense, la alanina, la glicina, la cisteína, serina, treonina, me dan piruvato. ¿Se acuerdan el producto final de qué vía era el piruvato? ¿De qué vía metabólica? ¿De la glucólisis? De la glucólisis aeróbica. Entonces me dan piruvato, que se puede seguir oxidando por descarboxilación oxidativa y darme acetil-CoA, y puede ingresar al ciclo de Krebs y oxidarse completamente, perder esos carbonos como dióxido de carbono y agua, y formar un alifat reducido que va en la cadena de transporte de electrones. Entonces hago una vía catabólica en ese caso. Si lo oxido a piruvato, después acetil-CoA, ciclo de Krebs, lo oxidé completamente ese esqueleto carbonado. O bien, esa sería una vía catabólica, o bien lo puedo utilizar, fíjense, como en este caso de estos aminoácidos, alacina, glicina, serina, treonina, piruvato, que a partir del piruvato, por la piruvato carboxilasa, forma oxaloacetato, que hago gluconeo, sintetizo glucosa, es una vía anabólica, y en este caso el hígado manda glucosa a circulación para esos tejidos que dependen sí o sí de la glucosa, como los eritrocitos o el cerebro. O, fíjense, eso sería una vía anabólica. O a partir de este acetil-CoA puedo formar este acetoacetato, cuerpos cetónicos, o acetil-CoA y ácidos grasos. Entonces, tengo los aminoácidos, uno dice que pueden ser cetogénicos o glucogénicos. ¿Cuándo son cetogénicos? Cuando me dan acetil-CoA y por lo tanto cuerpos cetónicos.
Si se acuerdan, los cuerpos cetónicos eran 3. El acetoacetato, el de 3-hidroxibutirato y la acetona. Entonces, todos esos aminoácidos que me den acetil-CoA me van a dar cuerpos cetónicos y por lo tanto se llaman aminoácidos cetogénicos. Y tengo otro grupo de aminoácidos, como estos, parregina, aspartato, glutamato, histidina, prolina, los que me dan lugar a piruvato o a oxaloacetato, y a partir del cual yo puedo hacer glucosa por gluconeogénesis, se llaman glucogénicos. Entonces, por eso tengo estos dos grupos, los que son cetogénicos, porque dan cuerpos cetónicos, y los glucogénicos, porque me permiten dar glucosa. Y fíjense que cuando vimos el ciclo de Krebs, dijimos que era una vía anfibólica. Si yo lo veo en el sentido de oxidar completamente, es catabólica. Pero fíjense que yo acá tengo intermediarios, como el alfa-cetoglutarato, que es un alfa-cetoácido, a partir del cual yo puedo formar un aminoácido, que es glutamato. O el glutamato se puede desaminar oxidativamente y formar alfa-cetoglutarato, y también estos aminoácidos. Entonces, acá no solo los puedo oxidar, estos aminoácidos, sino a partir de estos alfa-cetoácidos yo puedo sintetizar aminoácidos por transaminación. Entonces, y hay otros aminoácidos como por ejemplo estos, fenilalanina, tirosina, que están en gris, alaninas, lisina, cisteína, serina, treonina, que son glucogénicos y cetogénicos, son de los dos. Hay otros que son exclusivamente glucogénicos y hay otros que son exclusivamente cetogénicos. Leucina, lisina, triptófano. Y después también tenemos esos aminoácidos, también uno lo puede utilizar para sintetizar hormonas, estos compuestos nitrogenados no proteicos. Veamos, por ejemplo, yo puedo usar este aminoácido que es la fenilalanina, si lo ven acá, este es el grupo carboxilo, como dijimos que tienen todos los aminoácidos, el grupo amino que tienen todos, el hidrógeno, este es el carbono alfa y este es su cadena lateral, LR. Entonces, la fenilalanina, fíjense qué ven de distinto entre la fenilalanina y la tirosina. ¿Qué tiene distinto la tirosina con respecto a la fenilalanina? Tiene un grupo oxidrilo menos. Bien, la fenilalanina no tiene este grupo alcohol, este oxidrilo, acá en este anillo bencénico. Entonces, por esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa, se le agrega un grupo oxidrilo y tengo este aminoácido que es la tirosina. Por una tirosinasa y la tetrahidrobiopterina y oxígeno, obtengo esta, el 3,4-dihidrofenilalanina o DOPA. Y después hay una descarboxilación, pierde este grupo carboxilo con dióxido de carbono y formo la dopamina. Esta dopamina se sigue por la dopamina hidroxilasa y obtengo esta hormona que es la noradrenalina. Fíjense acá se le agregó un grupo oxidrilo, la noradrenalina. Y por una transmetilasa se le agrega un grupo metilo acá y obtengo la adrenalina. Entonces, a partir de esta fenilalanina o de la tirosina, yo puedo llegar a estas hormonas que son adrenalina, noradrenalina y dopamina, que se las denomina genéricamente como catecolaminas, que se secretan en procesos de huida, de estrés y que desencadenan toda una cascada de señalización que, por ejemplo, en el tejido muscular aumenta, por ejemplo, en el músculo cardíaco la ventilación pulmonar, la contracción, para que uno pueda correr. Eso es adrenalina que uno tiene, bueno, cuando, qué sé yo, me deja el colectivo
o veo a alguien que me está siguiendo y entro a correr, a caminar, se secreta esta hormona, la adrenalina. Fíjense, a partir de este aminoácido. Entonces, a partir de este aminoácido, tirosina, llego a estas hormonas que señalizan algo en una célula efectora que está alejado de donde se sintetiza. Otros ejemplos de la fenilalanina y la tirosina, fíjense, puedo llegar también a esta que es la melanina. ¿Les suena la melanina? ¿Los melanocitos les suenan? Una persona de piel oscura o más pigmentada como yo tiene más melanina que una persona de tez clara. Nuestro cabello tiene color, ¿por qué? Por esto, por la melanina. Y en la piel también tenemos este pigmento que es la melanina. Cuando hay un déficit en esta enzima de tirosina a 3,4 y a la dopa, ¿vieron esas personas que no tienen pigmentos? Tienen la piel muy clara y no tienen pigmento en el cabello. ¿Cómo se llaman esas personas? ¿O qué tienen? ¿No son los albinos, profe? Los albinos, sí, los albinos. Esas personas tienen un déficit en esta enzima. No pueden pasar de tirosina a dopa y de dopa a melanina, ¿no? No llegan hasta acá. Entonces no tienen ese pigmento. Ese pigmento melanina nos protege de los rayos UV, de los rayos solares. Y en el caso de la fenilalanina y la tirosina, cuando hay un déficit en esa enzima, que no me permite llegar, se llama una enfermedad que es la fenilcetonuria, que es una prueba que se hace cuando nacen los nenes si tienen ese déficit metabólico, por ejemplo. Bueno, este es como un resumen para que vean que a partir de estos aminoácidos yo puedo llegar a hormonas, puedo llegar a este compuesto que es un pigmento, la melanina. Fíjense, puedo llegar, este fumarato, ¿dónde lo vimos? ¿En qué vía metabólica? En el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs. Entonces puedo oxidarlo también completamente. Y el acetoacetato también. Si lo activo y le pongo en la coenzima, hago como si fuera una beta oxidación. Entonces, me permite no solamente obtener energía en casos que lo requieran, no siempre se usan los aminoácidos como fuente de energía, como les digo, se usan cuando no hay suministro suficiente de carbohidratos, se recurre a esos aminoácidos. Y el cuerpo también los utiliza para sintetizar hormonas, la melanina o coenzimas. Acá les nombré, les puse como para citarles algunos. Y en el caso, por ejemplo, de otro aminoácido, como en este caso el triptófano, también me permite sintetizar la serotonina y la melatonina. Veamos, el triptófano, también por la tetrahidrobiopterina, forma el 5-hidroxitriptófano, acá se hidroxila, el carbono 5, después se descarboxila, acá se pierde como dióxido de carbono, de carboxilo, y tengo la 5-hidroxitriptamina o 5-HT o serotonina. ¿Qué es esta serotonina? Participa, es como un neurotransmisor que participa en la regulación del sueño, del dolor, en la regulación de la temperatura, en la termorregulación, en el apetito. Y si yo sigo, fíjense, esta vía metabólica, a partir del triptófano,
acetilo a la serotonina, tengo el N-acetilserotonina, la vuelvo a metilar, le agrego un grupo metilo, que está acá. Acá, perdón. Tengo la melatonina. Y esta melatonina participa en la regulación de lo que es el ritmo circadiano. Eso que cuando es de noche nos dé sueño, porque disminuye la iluminación, y cuando sale el día que nos despertamos. Ese ritmo circadiano, y también en la reproducción es gracias a esto, a la melatonina, que es un compuesto, un metabolito, que se sintetiza a partir de este aminoácido, que es el triptófano. Bueno, entonces, por ejemplo, este triptófano, este aminoácido, es el sustrato inicial del neurotransmisor serotonina y de la hormona melatonina. Y en el caso de estas catecolaminas, es la fenilalanina y la tirosina, los sustratos iniciales de estas hormonas, las denominadas catecolaminas. Esto no se los voy a tomar, es como un ejemplo como para que vean cómo estos aminoácidos no solamente me sirven para sintetizar proteínas o funcionan como componentes estructurales o como enzimas o como transportadores, en el caso de las proteínas que están, las proteínas canal o los carriers que están en la membrana o transportan, sino que también los puedo usar como hormonas, como neurotransmisores, como otros compuestos no proteicos. De acá, ¿qué les podemos tomar para el parcial? Este esquemita, que sepan que tengo un pool de aminoácidos que viene de distintas fuentes y que puede tener distintos destinos ese aminoácido. Este es un repaso, esto sí también, ya lo vimos en la clase pasada, las preguntas que iban. Y estos, ¿cuáles son glucogénicos? ¿Por qué se denominan aminoácidos cetogénicos? ¿A cuáles se les denominan ácidos glucogénicos? 1 o 2 ejemplos. Y también los esenciales. ¿Cuáles son y por qué son esenciales? Y nada más. Esta serie de reacciones, como le dije, a mí no me interesa que se sepan las enzimas, ni nada, ¿sí? De qué parto y a qué llego. En este caso parto de fenilalanina y llego, fíjense, a estas catecolaminas, que son hormonas. Y en este caso parto de triptófano y llego a la serotonina y a la melatonina. ¿Dudas con respecto a este tema, chicos? Yo, profe, o sea, lo que es todo lo que es glutatión, síntesis de creatina, Eso no. eso todo lo podemos poner como ejemplo de vías de catabolismo de los aminoácidos. No es de catabolismo, es decir, es sintetizar otros compuestos. Sí, de síntesis de otros compuestos no proteicos, o sea, pero solo como por encima de ejemplos como por nombrar el producto inicial y al producto final que llegan, y más o menos la importancia. Sí, sobre todo este esquema que resume todo. Bueno. Pero fíjense que nosotros hicimos énfasis al catabolismo de estos aminoácidos. Cuando vimos la transaminación, cuando vimos el ciclo de la urea, cuando vimos la desaminación oxidativa. Y esto sí, este ciclo de Krebs también, que es importante, porque acá estos aminoácidos se pueden oxidar, se pueden catabolizar y yo puedo obtener un rédito en moles de ATP y en equivalente de reducción que van a la cadena respiratoria, entonces estoy haciendo una vía catabólica, o bien los puedo utilizar para la biosíntesis de glucosa. Y al revés, estos alfa-cetoácidos los puedo utilizar para biosíntesis, entonces estoy hablando de una vía anabólica de un aminoácido. En ese caso son
aminoácidos no esenciales, porque a partir de ese alfa-cetoácido, fíjense, en la transaminación me sirve no solamente como para empezar a catabolizar un aminoácido, ese esqueleto carbonado que yo lo quiero utilizar para algo, no solamente me sirve para eso, sino también es como una vía de biosíntesis de un aminoácido. Yo a partir de un alfa-cetoácido puedo biosintetizar ese aminoácido no esencial. O al revés, a partir de un aminoácido puedo catabolizarlo y con esta reacción comienzo a oxidar ese esqueleto carbonado. Entonces la transaminación me sirve, es una reacción de biosíntesis de un aminoácido en particular y la iniciación del catabolismo de un aminoácido, sacándole primero el grupo amino. Por eso cuando vimos ciclo de Krebs decíamos que es una vía anfibólica. Cuando yo oxido completamente y se regenera ese oxaloacetato, es una vía catabólica. Pero fíjense, cuando yo saco este fumarato, este oxaloacetato, intermediario del ciclo de Krebs, y lo saco, lo dreno para formar glucosa o lo dreno para formar un aminoácido, estoy hablando de una vía anabólica. Por eso el ciclo de Krebs es anfibólico, porque me permite tener un rédito de energía y a su vez biosintetizar aminoácidos, biosintetizar glucosa a partir de alfa-cetoácidos o de aminoácidos. Bueno, con esto entonces terminamos, entonces de acá estudien bien las primeras 3 diapositivas, esto que me resume el pool de esos aminoácidos, esto que es un repaso más o menos de lo que vimos en la clase pasada, la primera parte sobre todo, y esto que es lo nuevo. Es un repaso de por qué el ciclo de Krebs es anfibólico y bueno, y hacer énfasis cuáles son aminoácidos glucogénicos y cuáles son aminoácidos cetogénicos. Profe, una consulta, ¿queda solamente la clase el lunes que viene? No, quedan 2 clases. A ver, yo les dije, ahí me fijo la fecha de parcial que les dije. ¿Cuándo les dije? El 17 era. El 17. Tenemos 2 clases. Nos queda una unidad que la vamos a dividir en 2 clases. La unidad 8 la vamos a ver el jueves 27 y el jueves 3. Después el 10 podremos hacer repaso y el 17 ya tenemos el examen. O sea, nos quedan 3 clases. Bueno, eso sería todo y ¿quieren anotar preguntitas? Anoten preguntitas para la clase que viene. A ver, las preguntas de parcial para esta, anoten primero y lo que les voy a preguntar para la clase que viene también lo anoto. Pregunta de parcial. ¿Para qué se utilizan los aminoácidos? Otra pregunta tipo parcial. ¿Qué vías metabólicas puede seguir el esqueleto carbonado de un aminoácido? Después que se le sacó el grupo amino. ¿Qué dirían ahí?
esos alfa-cetoácidos, o sea, que antes eran aminoácidos y yo le saqué el grupo amino y se transformaron en alfa-cetoácidos, como este, alfa-cetoglutarato, oxalocetato. Profe, a mí se me mezcla, o sea, no entiendo mucho la diferencia entre el esqueleto carbonado del aminoácido y los aminoácidos de cadena ramificada. O sea, no es lo mismo, ¿no? No, el esqueleto carbonado es... Yo le leí en el apunte y como que se me hizo una ensalada esa parte. A ver, ahí les muestro. A ver, con este aminoácido en particular. A ver, uno de estos. Mira, ¿están viendo ahí? Ven a ver, veamos otro lado. ¿Qué sé yo? El triptófano. Yo tengo un aminoácido. Yo le saco el grupo amino. Y todo lo que me queda se le dice el esqueleto carbonado. Que ahora es, cuando le falta el grupo amino, es un alfa-cetoácido. Ya no, por no decir alfa-cetoácido, le dicen el esqueleto carbonado. Mira acá. Si yo le saco este grupo amino, que este carboxilo, este carbono queda acá con una función ceto, esto queda CH2 y queda el anillo, a eso se refiere con el esqueleto carbonado. Es el resto de los carbonos que ya no tienen grupo amino. Bueno, ¿qué vía? Como les dije. O si le quieren decir, en vez de esqueleto carbonado, se refiere en realidad al alfa-cetoácido. ¿Qué vías metabólicas sigue o puede seguir ese alfa-cetoácido? Entre paréntesis, es decir, un aminoácido que perdió su grupo amino. ¿Qué más le puede pasar? Acá, ¿qué le puede pasar a ese alfa-cetoácido? Por ejemplo, al alfa-cetoglutarato, al oxalocetato, al piruvato. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué vía metabólica puede ser? ¿Cómo se llama esto? El ciclo de Krebs. Bueno, se puede catabolizar con el ciclo de Krebs. Se puede oxidar en el caso del piruvato y formar acetil-CoA. O a partir de ese acetil-CoA puedo formar cuerpos cetónicos. Y también solo catabolizar, o qué más puedo hacer, que lo vimos ¿No? acá. ¿También no puede sintetizar nuevos aminoácidos? También puedo sintetizar, pero estoy haciendo un aminoácido, le saco el grupo amino y sintetizo su aminoácido. ¿Tiene sentido eso o no? ¿Para qué le No, saco el grupo amino? sintetizas otro nuevo, ¿no? Otro diferente, o qué más puedo hacer con ese esqueleto. Puedo usar hormonas, puedo hacer coenzimas, puedo hacer las purinas pirimidinas, todo esto que está acá, que nosotros solamente vimos hormonas o melanina. Pero fíjense, puedo hacer hormonas, neurotransmisor, puedo hacer muchas cosas. Por citar algunos ejemplos, hormona, melanina, neurotransmisor. Entonces, con ese esqueleto carbonado, o lo puedo oxidar con ciclo de Krebs y descarboxilación oxidativa, o puedo sintetizar cuerpos cetónicos, o puedo sintetizar otros aminoácidos, que no era ese el que partió, como dijo la compañera, o puedo sintetizar otros compuestos, como una hormona, que me permite señalizar y que se haga algo en ese tejido, lejos de donde se sintetizó esa hormona, un neurotransmisor, que señalice y que se haga algo, que me dé sueño, que tenga hambre, que sienta frío y me abrigue, o que sienta calor y me desabrigue. Por eso les digo, estudien bien este esquemita. Y nada más de acá. Y ahora anoten las preguntas que les voy a preguntar la clase que viene, que ya arrancamos con la última unidad.
quiero que identifiquen o nombren esos metabolitos que se llaman encrucijadas metabólicas, que me conectan un metabolismo con otro. Yo ahora les voy a subir, ya les subí la clase de hoy, está la clase pasada también, y ya les voy a subir el material bibliográfico para esta última unidad, pero igual ya vimos el metabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos. Tengo metabolitos, que se les dice encrucijadas metabólicas, que me conectan una vía metabólica con otra. Por ejemplo, este piruvato. Este piruvato, fíjense, me conecta el metabolismo de glúcidos, como era la glucólisis, con este metabolismo de aminoácidos. O este es otro intermediario, el acetil-CoA, que también puede venir del metabolismo de glúcidos, puede venir de la beta-oxidación de ácidos grasos, el metabolismo de lípidos, y donde a partir del cual yo puedo seguir distintos caminos. Entonces, este acetil-CoA, este piruvato, este oxaloacetato, este alfa-cetoglutato y otros que ustedes van a encontrar, son metabolitos que me interconectan distintas vías. Me interconectan glúcidos con lípidos, o lípidos con aminoácidos, o glúcidos con aminoácidos. Me interconectan las vías. Bueno, eso sería todo, chicos. Nos vemos la clase que viene y vamos a ver la unidad 8, después vamos a terminar la unidad 8 y después vamos a repasar para el parcial.